¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Sí. Ok. Bien. Entonces estamos aquí en el proceso de las elecciones del 2018, en la que, pues ustedes ya, como bien saben, ganó Andrés Manuel López Obrador, y espero que recuerden a los demás integrantes. Si no, bueno, pues aquí los vamos a retomar. Eh, Participó Ricardo Anaya, aunque fue una coalición, bueno, pues prácticamente era el PAN, ahí con un poquito del PRD y Movimiento Ciudadano. José Antonio Meade, con el PRI principalmente, aunque también los otros dos partidos, el Verde Ecologista y Nueva Alianza. Y Jaime Rodríguez Calderón, él fue un candidato independiente, conocido como el Bronco, que había sido gobernador del estado de Nuevo León. Eh, Aquí en este caso, lo que podemos notar es que las encuestas, a final de cuentas, sí tienen alguna, sí tienen alguna relevancia. Tan es así que cuando en las encuestas López Obrador iba muy arriba, hicieron que el PRD y el PAN, que estuvieron siempre compitiendo, pues se integraran y se unieran en un solo frente para apoyar a Ricardo Anaya. En el caso del PRI, en este momento se mantuvo con sus aliados, y que ustedes saben que en el 2024 los tres partidos se unieron, el PAN, el PRD y el PRI. Pero bueno, aquí en el 2018 se dividieron en dos, PAN y PRD en un grupo y PRI en el otro. Y Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, él tuvo que pasar por un proceso algo largo para poder ser el candidato independiente. Los resultados aquí los tenemos. López Obrador ganó con el 53.19%. Y aquí lo relevante nuevamente, y es algo que hemos estado mencionando a lo largo del semestre, es que otra vez un candidato gana con más del 50%, o sea que la mayoría de la población que votó por este candidato. Esto no se había dado desde Carlos Salinas, y eso porque Carlos Salinas ganó con el 50.39%, o sea, ligeramente arriba del 50%, y de ahí para acá todos habían ganado con menos de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que de Cedillo hasta Peña Nieto, todos habían ganado bueno, con menos de la mitad. Eso quiere decir que la mayoría de la población no había votado por ellos, pero aún así, fue el presidente, ¿no? O sea, si lo viéramos como si nada más fueran dos bandos, el que lo quiere y el que no lo quiere, es más los que no lo quieren que los que lo quieren. Pero bueno, en este caso, los votantes sí hicieron hacer valer lo de la mayoría y ganó con el 53%. Y así es como llega a la presidencia tras unas elecciones eh, que no fueron tan controvertidas como lo hemos visto a lo largo del semestre. No hubo asesinatos, no hubo quema de actas, tantos secuestros y todo el proceso que nos ha tocado ver a lo largo del semestre. En este periodo, en este caso, no se dio. Parece que fueron unas elecciones relativamente tranquilas y sin algún sospechosismo de un fraude relevante. Eh, y bueno, aquí en la imagen tenemos a los candidatos. En la parte de hasta arriba está López Obrador. En la parte en medio, del lado izquierdo está el Bronco. En el lado derecho está José Antonio Meade. Y en la parte de abajo, quien está con la camisa azul clara, es Ricardo Anaya, que es, bueno, espero que recuerden a todos estos personajes también. José Antonio Meade, y ya lo habíamos visto en el gobierno de Calderón, estuvo como secretario de Estado, y que a pesar que era del PAN, en el 2018 participó con el PRI. Él dice que era apartidista, José Antonio Meade, pero bueno, pues si estuvo trabajando durante un gobierno, pues como que se tendía a pensar que era de ese partido, pero no, siempre se mantuvo como ajeno a un partido, aunque a final de cuentas sí salió a uno para poder ser el candidato, a diferencia del Bronco, que el Bronco sí participó como candidato independiente. Y bueno, aquí tenemos el perfil del presidente en el 2018, que nació en Tabasco y que en la actualidad tiene 72 años. Él se formó también en la UNAM. Él estudió en la Facultad en la Facultad de Ciencias Políticas,
y estudió en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Dentro de su gabinete, bueno, ponemos algunos personajes que no sé si ustedes los recuerdan todavía, como Olga Sánchez Cordero, que fue al inicio de su gobierno, y después el secretario de Gobernación fue Adán Augusto, personaje que en la actualidad, bueno, tiene mucha polémica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos a Marcelo Ebrard, que ya lo platicamos desde el principio del semestre. Recuerden que cuando Álvaro Obregón no fue el elegido por Venustiano Carranza para ser el candidato a la presidencia, Álvaro Obregón pues se molestó mucho, hizo muchas protestas, pero bueno, eran los años 20 y entonces ahí sí hubo hasta un derrocamiento, ¿no? Y toda la parte de la revolución. Marcelo Ebrard, al no verse beneficiado para ser el candidato del partido de Morena, bueno, pues hizo algunas protestas, pero después, eh, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, sigue teniendo una Secretaría de Estado, ¿no? Es el secretario de Economía en la actualidad. En el gobierno de López Obrador fue el secretario de Relaciones Exteriores. En la Sedena tenemos a Luis Crescencio Sandoval, también con algunas controversias. En la Secretaría de Energía, Rocío Nale, actual gobernadora del estado de Veracruz, también con bastantes controversias. Y bueno, así tenemos algunos más que pues actualmente quizá no tengan eh, tanta, tantos reflectores en la política. Quizá la Secretaría de Educación Pública, la segunda, que fue Delfina Gómez, que es la actual secretaria la actual gobernadora del Estado de México. Y también en la Secretaría de Economía tuvimos a Tatiana Cloutier, si les suena el apellido, recuerden a, a Cloutier, el candidato del PAN en el 88, que fue el que hizo más protestas durante las elecciones del 88, que era candidato del PAN, y que al final también murió en un accidente y misterioso accidente automovilístico. Bueno, pues su hija es Tatiana Cloutier, Manuel J. Cloutier, Manuel de Jesús Cloutier. Y bueno, con ello, en 2018 inicia con un, una bandera, por llamarla así, que fue el de la cuarta transformación. La 4T es la T es de transformación, la 4 es porque se dice que ya hubo tres, ¿no? La primera transformación fue en la independencia, la segunda transformación fue en la época de la Reforma con Benito Juárez, la tercera transformación fue con la Revolución Mexicana y la bandera que manejan en la actualidad es que esta es una cuarta y es la que están llevando a cabo como proyecto de nación. Vamos aquí a ver algunos puntos que hemos estado viendo a lo largo del semestre como especie de final de temporada, así que tienen que estar pendientes de todo lo que vimos a lo largo del semestre. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que Lázaro Cárdenas cuando llegó a la presidencia cambió la residencia oficial, que era el castillo de Chapultepec, por Los Pinos? Bueno, pues aquí se dio una situación similar en la que Los Pinos dejaron de ser la sede y pasó a vivir ahora en Palacio Nacional. ¿Por qué? Por la misma razón, que era muy ostentoso para el presidente. Y el castillo de Chapultepec, Lázaro Cárdenas lo convirtió en un centro cultural y Los Pinos con López Obrador también lo convirtió en un centro cultural. También tuvo una eh, difusión de su relación con los pueblos indígenas y cuando tomó posesión en ese periodo, le entregaron el bastón de mando de los pueblos indígenas ahí en el Zócalo, en un acto protocolario. Y bueno, la, el lema de campaña desde el año 2000, porque por el bien de todos, primero los pobres, fue su lema de campaña no para la presidencia, sino en el 2000. Recuerden que él fue el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Su lema de campaña para ese entonces, en el año 2000, fue por el bien de todos, primero los pobres. Para los demás periodos, que ya fue el intento de presidente en el 2006 y en el 2012, fue básicamente el mismo, en el 2018 igual, y
al llegar a la presidencia, mantiene esa postura para, como proyecto de nación. Y lo que se intentó hacer, bueno, pues fue una política de austeridad, eh, quitando algunas cuestiones como la eliminación de la pensión a los expresidentes, la reducción de los sueldos a los altos funcionarios y muchas más medidas que se tomaron, sobre todo en la administración pública, para reducir lo que a su juicio era eh, gastos que se llevaban a cabo en el país, ¿no? Es como decir, ¿por qué estamos gastando en todas estas cosas? Vamos a hacer un recorte a todo lo que a su juicio era no necesario, ¿no? No nada más fue esto, fueron muchísimas más cosas para no gastar tanto en la administración pública y esos recursos utilizarlos para poder llevar todo esto. Antes existía una secretaría que hubo algunos personajes famosos que la rigieron, como el mismo Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio fue el secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas. Y bueno, en este sexenio de López Obrador se eliminó esa secretaría para crear lo que es la Secretaría del Bienestar. Básicamente, pues la idea es que ocupe esas funciones, pero con una nueva estructura. También cambió lo que era la PGR, la Procuraduría General de la República, lo cambió por la Fiscalía General de la República para que fuera un órgano autónomo y que todo lo que tenía que ver con esto de fiscalizar pues fuera ya independiente y no tuviera que estar relacionado directamente con el poder ejecutivo. También se eliminó lo que era el seguro popular, que no es que se les haya quitado como tal, sino que el, se hubo una reestructuración con lo que era el INSABI y ahora lo que está como proyecto que es el IMSS Bienestar para los temas de salud. En cuanto a las reformas, se hicieron dos importantes. La primera es la reforma educativa, que derogó la reforma que se había trabajado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que de hecho fue una reforma bastante interesante porque Enrique Peña Nieto tuvo que trabajar mucho para lograr esta reforma y que en el gobierno de López Obrador se consideró que no era la adecuada y por lo tanto, pues con el poder y atribuciones que le da como el representante del poder ejecutivo, pues hizo la propuesta de la derogación, o sea, eliminar la reforma que se tenía con Enrique Peña Nieto y se instauró la que él propuso. Los principales cambios, bueno, la evaluación hacia los maestros y que la educación superior fuera obligatoria. Eso también, no sé si lo vimos con Felipe Calderón, pero también Felipe Calderón lo que impuso fue que la educación media superior fuera obligatoria y ahora la educación superior también fuera obligatoria. Aunque en la práctica ustedes saben que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo como en las primarias y secundarias, donde pues si no te quedas en una, te quedas en otra y no hay no hay problemas relevantes, ¿no? En el caso de la media superior y superior, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Todos tienen la obligatoriedad, pero no es tan fácil de cumplir porque todos sabemos la demanda de las escuelas medias superiores que tienen mayor demanda y lo mismo en las de educación superior. Y en la reforma laboral, pues se dio lo que fue el aumento al salario mínimo, que eso ha hecho pues algunas cuestiones positivas y negativas, ¿no? Porque eh, sí se aumentó el salario mínimo, pero ¿qué porcentaje ganaba el salario mínimo, no? Alrededor del 5% al inicio de su gobierno. Pero si ustedes recuerdan, ¿en qué se usan? Ah, pues está bien. Pregunta para ustedes. Eh, Además de pagarle a los trabajadores, ¿para qué se usa el salario mínimo? Pueden poner en el chat si quieren. Aparte de pagarle a los... Ah, exactamente. Ujú.
Sí, exactamente. Por ejemplo, en el tema de las multas, así que si alguien tenía una multa de un cierto costo, bueno, pues con el aumento del salario mínimo, pues ahora las multas son más costosas, ¿no? No se hace, en la actualidad, también hubo una reforma, que esa ya tiene tiempo, en el que ya no te cobran 3 salarios mínimos, se llaman UMAS, unidad de medida, para estos casos, ¿no? En las pensiones, sí, para proporcionarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ¿cuánto me va a tocar, ¿no? ¿Cuánto crédito me vas a dar? Pues tiene que haber una base. Así que sí, efectivamente, sí, créditos, sí, para en general para las mediciones, exactamente. Muy bien. En el tema de seguridad, una de las cuestiones también que se han complicado fue que, para empezar, se creó la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional tiene sus antecedentes desde mucho más atrás. Recuerden que Ernesto Zedillo fue el que creó una institución de policías, pero que abarcaran a todo el país, ¿no? Que fue la Policía Federal Preventiva, que después se convirtió en la Policía Federal y después se ha convertido, o sea, después se convirtió en la Guardia Nacional. Sin embargo, en la actualidad ya no es una institución independiente, ya ahora es parte de la Secretaría de la Defensa. Ajá. Entonces, esto de la policía como tal, que cuidaba todo el país, más bien ahora parece como ya una subdivisión de lo que es la Secretaría de la Defensa. Y también en otro hecho bastante inesperado al inicio de su gobierno, fue que empezando, luego se empezó a combatir el tema del huachicol, el tema de estos combustibles que eran adquiridos de manera ilegal y que generó pues mucha violencia y muchas cuestiones así, al igual que el gobierno de Felipe Calderón, que Felipe Calderón se supone que estaba enfocado al trabajo. De hecho, él se autonombraba como el presidente del empleo, pero que al inicio de su gobierno lo primero que hizo fue hacer el ataque contra el narcotráfico. Bueno, aquí pasó lo mismo. Iniciando el sexenio, lo primero que hizo fue el ataque al huachicol y una ola de violencia que se vivió muy, muy complicada. Eh, También se creó lo que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, pero que ustedes ya saben que este no es la primera institución que se crea para este caso. Ya se creó para los casos del halconazo que se vivió con Luis Echeverría, ya creó también el del movimiento del 68, para el de Aguas Blancas y para todos estos movimientos. Siempre se crea una de estas instituciones que a final de cuentas, y por desgracia, eh, se gastan muchos recursos y no es que yo sepa que se gasten recursos en que fueron a investigar cosas, simplemente en pura nómina se gasta muchos recursos y que al final de cuentas, pues en los resultados y en las estadísticas vemos que muy pocos han sido capturados o encarcelados o enjuiciados por estos casos, ¿no? A diferencia de otros países que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de Brasil, que encarcelaron al expresidente. En el caso de Perú, también han metido preso a algunos expresidentes. En el caso de México, pregunta para ustedes, ¿saben si han metido preso a algún presidente? ¿Han encarcelado a algún expresidente que hayamos tenido en México contemporáneo? A ver, Daniela, por favor. Creo que Echeverría, ¿no? Espero. Así es. Sí, a Sí, ver. sí, sí. Sí, Echeverría. Luis Echeverría fue enjuiciado y lo llevaron bueno, fue declarado culpable y eh, o sea, tenía que cumplir una condena penal. Sin embargo, por su avanzada edad, es que fue arraigo domiciliario. Sin embargo, bueno, aún así se defendió y para ello contrató al que se le conoce como el abogado del diablo en México, que es Juan Fernández, me parece que se llama. Y Juan Fernández también fue el abogado por ejemplo, de Raúl Salinas de Gortari
y que a final de cuentas lo absolvieron, al igual que Luis Echeverría, y ya quedó pues perdonado, ¿no? Pero sí, entonces, oficialmente, México sí ha llevado preso a alguno de sus expresidentes del México contemporáneo y fue a Luis Echeverría. Claro que nunca pisó la cárcel por los temas de salud, entonces estuvo en arraigo domiciliario y después ya quedó absuelto. En cuanto a las obras más representativas, por si ustedes tienen interés de ir a conocerlas, está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, ya que en el municipio de Texcoco se echó a andar el proyecto, que recuerden que Vicente Fox lo que hizo impulsar, pero los de San Salvador Atenco no lo permitieron por la forma en la que querían expropiar sus terrenos, no se permitió, y luego fue hasta que Enrique Peña Nieto por fin logró que se creara el nuevo aeropuerto allá en Texcoco, pero con la llegada del nuevo presidente, pues se canceló este proyecto y se creó lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles. El proyecto de Enrique Peña Nieto era que el aeropuerto que tenemos en la actualidad, el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo iban a desaparecer e iban a construir el nuevo Aeropuerto Internacional, el NAIM. Sin embargo, con el proyecto de López Obrador, lo que se hizo es que el que tenemos actualmente se mantiene y se crea otro aeropuerto que es el AIFA. O sea, había nada más dos proyectos. Uno era crear el aeropuerto único en Texcoco y el otro proyecto, el López Obrador, fue mantener el que tenemos y crear el AIFA, que fue lo que se tiene en la actualidad. También se construyó el proyecto ferroviario, el Tren Maya, para el tema del tren, que bueno, ya hemos visto que ese medio de transporte, ya vimos cómo se fue envejeciendo, pero aquí lo utiliza como en el tema más del turismo. También la refinería de Dos Bocas, que fue inaugurada desde hace muchos años, pero bueno, sigue ahí en construcción y construcción. Y el corredor interoceánico, que es el que está en la zona, pues, del istmo de Tehuantepec. En los temas de la política social, vimos que la pensión universal para los adultos mayores, que ya la vimos, la subieron a rango constitucional. Son proyectos que, por ejemplo, Vicente Fox también empezó, pero que solamente abarcaba a un cierto grupo de personas, ¿no? Y aquí ya no, aquí ya es parejo, ¿no? Para todos los adultos mayores reciben una pensión. También está el de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Proyectos que también los hemos visto en otros periodos, pero aquí ha tenido una mayor difusión y que abarcan pues prácticamente todo el país, no como en otros periodos que, que solamente era para ciertos grupos, ¿no? Que estaban más vulnerables. En cuanto a la política económica, en estos aspectos, tuvimos un incremento de la deuda externa, que según las cifras oficiales tenemos de 196 mil millones de dólares a 224 mil millones de dólares, temas que están ahí todavía medio controvertidos. Lo que sí es que, sea como sea, la paridad del peso frente al dólar se mantuvo casi estable durante todo su periodo, salvo el pico que pues, le dio a todo el mundo por el tema de la pandemia en 1900, digo, en 2020. Y más o menos lo tomó en 1923 y lo cerró al final de su sexenio en 1831, más o menos parejo, ¿no? O sea, no hubo esas devaluaciones tan grandes que se vivieron desde, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, que estuvo el dólar subiendo y subiendo, subiendo, se ha mantenido y en el régimen actual sigue manteniéndose. Esperemos que esté sostenido firmemente y no un virtual como el de Carlos Salinas, que durante todas sus secciones se mantuvo, pero cuando llegó el momento de devaluar, pues se dio una crisis económica severa porque estaba estable, se encontraba estable de manera virtual, ¿no? Y bueno, según el Coneval, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza entre el 2018 y 2022.
bueno, los temas estadísticos que se tienen. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de lo que hemos visto? No, ninguna. Lo que ustedes vivieron, el tema del COVID-19, ¿en qué año fue? Bueno, inició en el 19, por eso COVID-19, aunque empezó a pegar en nuestro país y a nivel mundial en el 2020, iniciando en China y luego se empezó a propagar en algunos países de Europa y luego pues a nivel mundial, por eso fue una pandemia y que pues presenta retos que son externos, ¿no? Como en el caso de Calderón, que pues por cuestiones externas se vivió la crisis mundial del 2008, o si nos vamos mucho más atrás, con la crisis que se dio en 1929 y que a quien le pegó un poquito más como presidente fue Pascual Ortiz Rubio en 1930 y que tuvo que hacer algunas estrategias en las que tuvo que pausar algunos pagos de la deuda externa, afiliaciones con Estados Unidos, negociación de estas deudas para poder sobrevivir. Bueno, pues aquí en el caso de México, pues también se tuvo que trabajar mucho porque fue una situación externa que tuvo que afrontar el presidente en turno. También hubo mucha tensión entre los poderes, entre el poder judicial y, y también el poder legislativo. Recuerden que el poder legislativo no quería aprobar todas las reformas y entonces el poder ejecutivo criticaba a las cámaras como si tuvieran que responderle a él. Y es algo que ustedes saben que en los poderes de la Unión, poder judicial, ejecutivo y legislativo, tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces ninguno debería de estar arriba del otro. Por eso es que cuando critica y cuando se trató de imponer unas reformas a estos poderes, pues se creó una tensión. Y en especial con el Poder Judicial, que a final de cuentas en este sexenio ya se concretó. También muchos problemas con los órganos autónomos, como el INE, que el INE no pertenece a ninguno de estos poderes, ya que en teoría la ciudadanía es la que se encarga de la revisión de todo el proceso electoral. También tuvo muchos problemas con esos grupos independientes. Y bueno, eh, una situación que, bueno, también no es que haya nacido en estos momentos, lo vimos desde los años 80 con el caso de Kiki Camarena y el aumento del crimen organizado, el tema de la drogadicción, del narcotráfico y todo ello que pues ha seguido con altibajos, ¿no? En momentos que ha crecido más, pero ahora hay otros temas, ¿no? Como la extorsión y cosas así, que, que se tienen que seguir afrontando porque no hubo una solución y más bien parece que hubo un incremento en este tema de seguridad. Finalmente, en el tema de López Obrador, tenemos que se dio una transición y se mantiene el mismo partido otra vez, como fue en el caso del PAN, que hubo dos periodos, después el PRI, y ahora hay dos periodos, no sabemos qué vendrá en el 2030, pero esta transición también fue, en términos generales, relativamente sencilla. También la candidata del partido de Morena ganó con un amplio margen, mucho más todavía que el de López Obrador, y deja el poder a la primera mujer presidenta, un proceso que también, sea como sea, sí le da un especial toque porque el trabajo para que una mujer llegara a la presidencia, pues comenzó desde Ruiz Cortines. Recuerden que en el 53 fue que se aprobó y que más bien se decretó que las mujeres podían ya votar en las elecciones federales, pero también ser votadas. Y que en 1982 la primera candidata a la presidencia se postuló, que fue Rosario Ibarra de Piedra. Luego en el 94 con Cecilia Soto, que fue la primera mujer candidata que tuvo un porcentaje, pues sí, ya representativo. Después en el 2012 con Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en unas elecciones donde sí tuvo millones de votantes y que a final de cuentas ya en el 2024 Claudia Sheinbaum gana y gana con abajito del 60% en los votos. Y así es como este proceso y este trabajo que se dio desde los años 50 hasta 2024, pues se culmina.
¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo bien. Profe, ¿con cuánto dijo que ganó la presidenta? ¿Con qué Eh, porcentaje? sí, el otro no lo tengo aquí exactamente, pero me parece que fue con alrededor del 58%. O sea, más que López Obrador, que ganó con el 53%, estuvo casi en el 60%. Va, muchas gracias. Nada. Permítame tantito. Bien, en estas elecciones tuvimos a Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. Y aquí tenemos el resultado. Mira, aquí sí lo tengo aquí: 59.75%. Le digo, estaba rozando el 60%. Ganó ampliamente. Estas elecciones las debieron de ver ustedes vivido y hasta participado, espero. O la mayoría de ustedes, y les tocó ver a estos candidatos. Y finalmente, bueno, pues tenemos a, a Claudia Sheinbaum, que es egresada de la facultad de ustedes, precisamente, de la Facultad de Ciencias, es licenciada en física y después tuvo una maestría y doctorado en ingeniería, también aquí en la UNAM. Y bueno, que en la actualidad, bueno, les mencionaría aquí los secretarios de Estado, pero bueno, son los que tenemos en la actualidad que ustedes deben estar, pues, analizando y revisando constantemente. Bien, bueno, pues con esto terminamos el tema de los periodos presidenciales, los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales que se han vivido a lo largo del México contemporáneo. Empezamos desde 1920 y terminamos hasta ahorita con la presidenta actual. Y tenemos aquí unos temas pendientes y que vienen en su temario, que es el tema del enlace entre el actuario y la relación que tiene con el país y con ese tema. A ver, chicos, ¿me confirman si ahí me escuchan bien? Sí, sí, profesora, ya se le escucha. Sí, se escucha. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Ok, como les comentaba Fernando, ya dimos un recorrido por toda la construcción del Estado mexicano, la consolidación, la decadencia del sistema, del modelo presidencialista, la alternancia, el regreso del PRI, y ahora estamos con un nuevo partido, al menos el sexenio anterior y el que está presente. En este sexenio de Claudia Sheinbaum, no vamos a entrar en detalle porque, uno, ya no tenemos tiempo, hoy es nuestro último día de clase y nos quedan 13 minutos de clase nada más. Y segunda, porque consideramos que a lo largo del semestre les hemos dado los elementos suficientes para que el sexenio actual ya no seamos nosotros quienes les transmitamos la información para que la analicen, sino que ustedes mismos que la están viviendo, pues puedan ir analizando cada uno de los acontecimientos, cada una de las estrategias políticas y de alguna manera puedan ir anticipándose a los efectos que pudiera tener, ¿no? Entonces, yo creo que los sexenios recientes ha sido un resumen, o sea, no entramos a profundidad, no es parte de nuestro temario, sin embargo, consideramos que es importante que lo repasemos para que ustedes puedan ir visualizando lo que ya tienen viviendo en la actualidad, ¿no? El periodo que hoy estamos viviendo y que dentro de unos años estarán participando también nuevamente en otro proceso electoral. Y veremos si se mantiene esa experiencia que tuvo el PAN cuando llega al poder, solo con 2 sexenios, o mantiene una continuidad como el PRI la tuvo desde sus orígenes. Y ya veremos si llega a las 7 décadas que el PRI tuvo, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que en cuanto a temario la cerramos acá. ¿Me ayudas a cambiar a la siguiente, Fer, por favor? Hay un tema interesante de el actuar en el contexto nacional e internacional.
no me voy a detener mucho como al detalle de la información, ya no nos queda tiempo, pero ya les pasaré un poco del texto que sí les mostramos en el slide. Algo que nosotros queremos enfocar mucho con ustedes es el por qué un actuario lleva esta materia. Recordarán que a inicio de semestre les preguntaba y algunos teníamos idea, yo creo que más de la mitad de la población de la Facultad de Ciencias y que tiene esta materia como obligatoria, no han encontrado el foco de por qué la relevancia. Saben que la tienen que llevar, es obligatoria y pues ni modo, hay que llevarla, ¿no? Sin embargo, el análisis de la historia de nuestro país, al menos en el México moderno, no nos revela por dónde transitamos, cómo creamos instituciones, cómo consolidamos instituciones, cómo creamos leyes, que es uno de los países que más leyes tiene, que tiene leyes para todo, que se apliquen o que estén bien formuladas, ya es otro tema, ¿no? Cómo hemos transitado todos aquellos aspectos económicos, crisis, crecimiento, desarrollo, cambios demográficos, cambios tecnológicos que nos tocó vivir, particularmente finales de los 90, 2000, 2010, las redes sociales, lo que hoy ustedes tienen a la mano, y que incluso en clase platicábamos de, para su generación, a veces no es tan concebible creer como en 4, 5, 6 décadas atrás no existía lo que hoy ustedes tienen a la mano, ¿no? Entonces, ver esa transición, esos cambios, nos da en general a todos ese contexto de lo que se vive en el país. Y en este escenario, ustedes como actuarios o como futuros actuarios no son solo un observador más, sino son un agente de cambio. Tienen o ejecutan, van a ejecutar en su campo laboral roles importantes, tanto en sector público como en sector privado. Sector público, seguridad social, estabilidad financiera, salud pública. En sector privado, temas de aseguradoras, bancas, finanzas, consultoría, consultoría y empresas. Tienen como muchas áreas en las cuales desempeñarse y eso les permite a ustedes poder tener una visión desde diferentes ángulos de todo lo que está a nuestro alrededor, político, económico, social y culturalmente hablando. Sin embargo, también tienen un contexto internacional, riesgos globales. Hoy ustedes compiten en un entorno global, enfrentan retos que ya no reconocen fronteras. Ustedes pueden buscar un trabajo y encontrarse a compañeros que son de otros países y que ejecutan exactamente la misma operación que ustedes. Entonces, hoy ya no solo se enfrentan a los egresados de acá de la ciudad o del propio país, sino la globalización ha permitido y el tema tecnológico, y yo creo que el quiebre con la pandemia también ha permitido que se puedan desenvolver en un entorno internacional. Profesiones que han empezado a evolucionar, como el análisis de datos, y que permite analizar comportamientos sociales complejos en tiempo real. Y creo que la facultad y la universidad, a visualizar todas aquellas áreas en las que pueden desarrollarse. Entonces, ustedes, como actuarios, hoy son los arquitectos de la certidumbre. Su función, desde diferentes ángulos, pero si la enfocamos a la parte social, es que utilicen ese conocimiento matemático y la técnica para que garanticen que las instituciones, ya sea públicas o privadas, donde ustedes estén desempeñando, sean sostenibles a largo plazo. Obviamente enfocándose en proteger el bienestar de la sociedad frente a la incertidumbre que tenemos, frente a la incertidumbre que probablemente otros perfiles no alcanzan a visualizar. Ya ustedes saben la diversidad de roles, de profesiones que tenemos en el mundo y en el país y en la propia universidad, y no todos podemos jugar el mismo rol, no todos podemos participar y aportar cosas al crecimiento de nuestra nación. Y es importante para nosotros fue importante que les hiciéramos mención de esta parte que liga nuestra materia y el conocimiento de nuestra materia a lo que ustedes van a ir desempeñando a lo largo del tiempo.
Y por ello consideramos que la labor del actuario, para que sea efectiva y transforme la realidad, que ese conocimiento que ustedes hoy tienen matemático y que seguramente son expertos, no es suficiente si no hay un contexto, si no conocen su historia, si no analizan el entorno y si no toman decisiones. Entonces, parte de lo que buscamos desde el inicio del semestre, que les decíamos, era utilizar la historia como una herramienta para hacer análisis, para que ustedes puedan tener los elementos más adelante en poder tener una postura, en poder analizar un acontecimiento, en poder generar conclusiones, en poder tomar decisiones. Y consideramos que es la aportación que nosotros estamos dando al desarrollo de su perfil, independientemente de que es una materia que tienen que cubrir, porque es obligatoria, pero que sí queremos que se lleven algo y que encuentren esa relación. Y que yo creo que a lo largo de las 16 semanas que tuvimos de clase, las 16 semanas efectivas de nuestro semestre, que se lleven no el conocimiento solo de la historia, no fechas, no personajes, o sea, no aprenderse esos datos como mecánicamente nos han enseñado, sino que estemos un paso adelante del común denominador, de poder analizar acontecimientos, de poder relacionar, de poder ver impactos en lo político, económico, social y cultural, porque al final, el día de mañana, ustedes van a estar en un campo laboral donde les van a afectar todas estas decisiones. Entonces, era importante para nosotros cerrar con este tema para poder encauzar todo lo que hicimos en lo que ustedes van a tener que desempeñar a lo largo de su vida profesional, ¿no? No sé si hasta aquí me explico, ¿hay alguna duda, algún comentario? Todo bien. Todo bien. Ok, va. Entonces, yo creo que con esto cerramos nuestros temas, cerramos nuestro semestre en el aspecto de ya no nos volvemos a ver, oficialmente el semestre termina mañana, bueno, creo que nos vimos solo una vez, escucharnos, escribirnos. Para nosotros fue un semestre diferente, traíamos la inercia de la dinámica de clases presenciales. Yo creo que también para ustedes fue un cambio el que metieran esta modalidad en este momento, no como resultado, por ejemplo, como lo fue en su momento de la pandemia, en el que no quedaba de otra, sino como un apoyo para que pudieran terminar los semestres, quienes estaban un poquito rezagados o a quienes se les complicaba por temas de horario. Entonces creo que fue una oportunidad interesante que nos hace crecer a ustedes desde el aspecto como alumnos, de cómo participan y cómo son responsables en las clases virtuales, y a nosotros de ver de qué manera podemos hacer que las clases sean lo más dinámicas posibles y que les estemos aportando algo. De manera personal, me agradó, les agradezco mucho a todos el haberse inscrito a la materia. Sé que es un poco complicado cuando son grupos grandes, a muchos no los escuché a lo largo del semestre, no conocí sus voces, algunos los leí, entonces creo que me hubiera gustado escucharlos, pero espero que con lo que fuimos haciendo a lo largo del semestre les haya dejado algo que aporte a su vida personal, laboral y académica, ¿no? Mañana nos queda ya nada más nuestro examen. Yo les mando un mensajito en el transcurso de la mañana para cuando ya esté arriba. No les prometo que sea a las 8 o 9 de la mañana. Voy a demorar un poquitito más, pero yo les confirmo y el horario hasta qué hora va a estar abierto. De ahí ya nuestra comunicación va a ser vía el grupo. Para todos va a ser vía el grupo que tenemos de WhatsApp para informar cuándo va a ser el examen final A, el examen final B, cómo les voy a dar las calificaciones, y con eso cerramos nuestra materia. Ya les agradecí, ya me despedí, pero creo que doy la oportunidad de que Fer también se pueda cerrar este ciclo con ustedes. Adelante, Fer. Sí, bueno, pues muchas gracias por haberse inscrito, porque son muchos los que están generalmente conectados y que pues
han participado a micrófono abierto, algunos que no se han atrevido tanto, entonces por el chat y lo han hecho bastante bien. Buenos comentarios, algunos graciosos, todo ha contribuido muy bien a la clase. También en el tema de la clase como tal, quiero que hayan puesto atención de que todo lo que hemos visto son las bases para que ustedes puedan analizar las cosas. Ustedes son actuarios, deben de ser muy buenos para analizar los riesgos. Ya vimos lo que pasó en el gobierno de Calderón, por ejemplo, ya vimos lo que pasó en el gobierno de Álvaro Obregón, ya vimos en el gobierno que pasó de Díaz Ordaz. Ya con todos estos elementos que hemos estudiado, podemos ir analizando y estudiando qué es lo que puede pasar en este sexenio de Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, cuando vengan las elecciones en el 2030, espero que tengan un criterio más amplio para poder elegir a su gobernante y que sepan cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que dijeron, cuáles son las cosas que sí se cumplieron en otros periodos para ver cuál es la tendencia que puede ocurrir en el 30. Entonces, muchas gracias, me gustaría decirles un poco más, pero también sé que ya tienen otras actividades. Muchas gracias por todo. Perfecto, pues de verdad, muchas gracias, bonita noche, estudien para su examen de mañana y nos mantenemos en comunicación hasta otorgarles una calificación. Ya tienen ahí mi contacto, el de Fer, por cualquier cosa adicional ya después de cerrar la materia y de que tengan su calificación, ojalá para todos sea aprobatoria. Cualquier tema en lo que podamos ayudarlos, pues ya saben cómo contactarnos. Si no lo necesitan, excelente. Y si lo necesitan, excelente, y ahí estaremos con ustedes. Que pasen que pasen bonita noche, muchas gracias, y nos escuchamos, nos leemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Muchas Diana. gracias.